Te tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que no necesariamente tu inmueble está perdiendo valor, sino al contrario, probablemente lo está adquiriendo. La mala es que cualquiera de los dos escenarios, ninguno depende de ti. Pero en este video te explico cómo funciona la plusvalía o minusvalía dependiendo del caso y a entenderlos mejor para que en su momento, si quieres vender o comprar, sepas cuándo es el mejor momento de hacerlo. La plusvalía es el aumento del valor de un inmueble por causas externas al control del propietario. Y por el otro lado, la minusvalía es la pérdida del valor de este inmueble, pero también por causas externas al control del mismo. Es decir, que las mejoras que tú le puedas hacer a tu inmueble no entran dentro de esta plusvalía. Y entonces, ¿cuáles son estas causas externas que causan que aumente o pierda valor un inmueble? Para que quede muy claro, les voy a explicar a través de una historia, la historia de Juanito. Juanito resulta que compra un pedazo de tierra a las afueras de la ciudad y lo compra muy barato. ¿Y por qué lo compra tan barato? Pues porque nadie se había fijado en esa parte. Como estaba a las afueras de la ciudad, donde no había prácticamente ya nada, no había nadie que estuviera interesado por esa tierra. Por lo tanto, había mucha oferta y poca demanda. Así de rápido llegamos al primer punto, que es la ubicación. La ubicación es lo más básico de lo básico en un inmueble, porque como ya sabemos, un inmueble no se puede mover de lugar. Es decir, que lo que haya en ese lugar o lo que no haya en ese lugar va a afectar directamente al valor de nuestro inmueble. Bueno, unos años después, a la ciudad donde vive Juanito llega una empresa multinacional y resulta que quiere poner una armadora de carros. Entonces Juanito se entera de esto y les ofrece un pedazo de su tierra a un precio muy accesible, incluso casi se las regala. ¿Qué pasa? Que la empresa, esta multinacional, acepta establecerse en ese pedazo de tierra que antes era de Juanito y empiezan a contratar gente. Esta gente empieza a ir a esa parte que quedaba antes a las afueras de la ciudad, que nadie iba. Como ellos ya están trabajando y tienen que hacer ese recorrido desde su casa hasta ese lugar de trabajo, se empiezan a interesar por las tierras que están ahí cerca, que son las tierras de Juanito. Entonces empiezan a hacerle propuestas de compra de esas tierras y Juanito poco a poco va accediendo. ¿Qué está pasando aquí? Que la oferta sigue prácticamente igual, pero la demanda está subiendo, por lo tanto los precios también empiezan a subir. Y con esto quiero llegar al segundo punto, que es industrias nuevas que llegan a una ciudad o a una zona en específico y que traen derrama económica, traen empleos, que empiezan a generar un flujo de gente en un lugar donde antes no lo había. Muchas de las personas a las que Juanito les empieza a vender parte de su terreno son desarrolladores y constructores, que lo que hacen es que empiezan a fraccionar estos terrenos y empiezan a vender lotes y casas. Con esto propician a que la gente empiece realmente ya a llegar a vivir estos lugares. Entre más gente empieza a vivir en estos lugares, empiezan a establecerse negocios como escuelas, hospital, gasolineras, rutas de transporte público, etc. Y con estos negocios nuevos que se empiezan a establecer, se vuelve más atractiva esta zona porque ya se cubren ciertas necesidades que la gente de ahí tiene. Y entonces empiezan a llegar más y más gente. ¿Qué es lo que pasó? La oferta empezó a disminuir un poco porque ya se empiezan a vender pedacitos de ese terreno y la demanda empieza a subir porque ya se vuelve más atractiva la zona. Por lo tanto, también esto propicia a que aumente el valor de esa tierra. Y con esto llegamos al tercer punto, que son los equipamientos urbanos. Empezamos por el hecho de la urbanización como tal, que es la calle, el alumbrado público, el agua potable, drenaje. Y además todos estos negocios que dije que se estaban estableciendo, que también cubren necesidades que tienen estas personas y hace esta zona más atractiva y genera plusvalía. Pasaron muchos años, llegó un momento en que la ciudad había crecido. A esta zona donde originalmente no había nada, llegaron más industrias, se hicieron más fraccionamientos, ahora vive mucho más gente, la oferta y demanda se estabilizaron. Sin embargo, en algún punto, por razones políticas o sociales o X, se empezó a generar inseguridad en esta zona. La gente entonces ya escuchaba de asaltos, de robos a casas, robos de autos, y la gente ya no se quería ir a vivir ahí porque es una zona muy insegura. Por lo tanto, esta inseguridad empezó a generar minusvalía. Bajó la demanda y con esto bajaron los precios de los inmuebles en esta zona.
Recapitulando, toqué 4 puntos: la ubicación, industrias nuevas, equipamiento urbano y seguridad. Y quiero añadir una última, que es la accesibilidad. Si en el trayecto de esta gente hacia esa zona se generan muchos cuellos de botella, la gente empieza a perder mucho tiempo en estos trayectos y pierde calidad de vida. Y todo se reduce a eso, a la calidad de vida que ofrezca una zona en específico. Si una zona ofrece buena calidad de vida, mucha gente va a querer ir, se aumenta la demanda y se aumentan los precios. Por el contrario, si una zona ofrece pobre calidad de vida, no hay gente que quiera irse a vivir ahí, disminuye la demanda y disminuyen los precios de esa zona. Al principio del video les dije que la plusvalía y minusvalía eran por causas externas al control del propietario. Sin embargo, en la historia que les conté, Juanito ayuda a la plusvalía al momento de ofrecerle de manera muy económica o incluso gratis ese pedazo de tierra a esta empresa multinacional. Y eso generó una ola de plusvalía. Lo que pasó fue que Juanito, cuando compró su terreno, él no sabía, para empezar, que una empresa iba a llegar a interesarse por esta zona. Y si es que él tuviera eso en su cabeza, no sabía cuántos años iban a pasar para que esto sucediera. El hecho de que Juanito incluso haya querido regalarles el terreno no significa que esta empresa hubiera aceptado, porque a lo mejor las condiciones del terreno no eran las idóneas para ellos. Si Juanito pudo ayudar en una pequeña parte, la mayor parte del tiempo él no tuvo control de las cosas que sucedieron. Y bueno, con esto espero que estos conceptos de plusvalía y minusvalía les hayan quedado mucho más claros y que esto les ayude para ustedes a hacer sus inversiones en bienes raíces. Yo soy Guillermo Leiva, hasta la próxima.